Los avances científicos y tecnológicos han permitido establecer con asombrosa precisión el contenido nutricional de lo que comemos y se ha descubierto que hay productos que poseen un altísimo nivel alimentario, por lo que se les ha llamado superalimentos. Actualmente, estos nuevos superalimentos son tendencia en todo el mundo. Algunos supermercados les destinan incluso pasillos completos, pues cada vez hay más seguidores de la alimentación healthy, es decir, de la comida saludable. Los superalimentos destacan por ser nutricionalmente densos, o sea, que poseen gran cantidad de sustancias alimenticias, de modo que se les considera como alimentos funcionales. Esto significa que, además de servir como nutrientes, mejoran la salud de quienes los consumen y previenen muchas enfermedades. Algunos de los superalimentos de actualidad son semillas de hemp, açaí, bayas de goji, espirulina, matcha, kale y cacao, entre otros. En este video hablaremos de las semillas de hemp o semillas de cáñamo, un superalimento todavía poco conocido. Es posible que algunas personas relacionen el término cáñamo de las semillas de hemp con el cáñamo índico, nombre con el que se conoce también a la cannabis sativa o marihuana, cuyas sustancias bioactivas son los cannabinoides. Sin embargo, aun cuando el hemp y la marihuana tienen su origen en la especie herbácea cannabis sativa, las semillas de hemp son distintas, legales y no poseen ingredientes tóxicos ni cannabinoides, de modo que se pueden adquirir y consumir con total seguridad. Los principales elementos constitutivos de las semillas de hemp son aminoácidos, proteínas, ácidos grasos esenciales, fibras, vitaminas y minerales. Por otro lado, estas semillas son bajas en carbohidratos, de modo que no favorecen el sobrepeso y están libres de oligosacáridos, por lo que no causan formación de gases ni dolor intestinal. Habitualmente se comen crudas y no contienen ninguno de los 8 principales alergenos alimentarios que se encuentran en la leche, el huevo, el pescado, los crustáceos, el trigo, la soja, los cacahuates y las nueces. Tampoco contienen gluten, lactosa ni azúcar, por lo que son compatibles con dietas vegetarianas, veganas, libres de gluten, paleo, libres de lactosa, macrobióticas y crudiveganas. Además, no dañan el hígado, de manera que se pueden consumir continuamente sin problema. No contienen aditivos, conservadores ni preservativos y no son transgénicas, pues en su cultivo no se utilizan productos genéticamente modificados. Analicemos los componentes de las semillas de hemp. Aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas que se unen en cadena para constituir las proteínas. El organismo humano requiere 20 aminoácidos diferentes para formar las proteínas que necesita y las semillas de hemp contienen todos ellos. Proteínas. Las semillas de hemp son también una de las mejores fuentes de proteínas vegetales de alta calidad y fácil digestión. Su composición es única en el reino vegetal, ya que contienen 25 gramos de proteínas globulares por cada 100 gramos de semillas. A diferencia de las proteínas fibrosas, que desempeñan únicamente funciones estructurales, las proteínas globulares también actúan como enzimas, mensajeros, transportadores, almacenes de aminoácidos y reguladores, lo cual significa que además de formar estructuras, también realizan el trabajo de las células y, por tanto, del organismo en su conjunto.
Entre las proteínas globulares más conocidas está la hemoglobina, que transporta el oxígeno en la sangre, y las inmunoglobulinas, que son anticuerpos que combaten las infecciones causadas por bacterias, hongos, parásitos y virus. La cantidad de proteínas que contienen las semillas de hemp es mayor que la del resto de fuentes vegetales y superior o equivalente a casi todas las clases de carnes, incluida la de pescado, por lo que son un excelente recurso para cubrir las necesidades proteínicas, incluso de quienes siguen dietas veganas. En resumen, las proteínas son necesarias para formar, reparar y fortalecer todas las estructuras del cuerpo, esto es, células, tejidos, órganos, etc. Asimismo, reducen el riesgo de enfermedades cardíacas debido a que son ricas en arginina, un aminoácido que promueve la producción de óxido nítrico, el cual favorece la dilatación de los vasos sanguíneos y disminuye la presión arterial alta. Por último, cabe destacar que las semillas de hemp se han convertido en un alimento muy valorado por los deportistas debido a su excepcional contenido de aminoácidos azufrados, es decir, metionina y cisteína, pues esto las convierte en un complemento nutricional ideal para aumentar la masa muscular. Ácidos grasos esenciales. Las semillas de hemp son también ricas en ácidos grasos esenciales omega 3 o alfa-linolénico y omega 6 o linoleico. Como se sabe, el cuerpo humano no puede sintetizar los ácidos grasos esenciales, de modo que debe obtenerlos de los alimentos. Estos ácidos destacan porque depuran al organismo de toxinas. Son fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Se requieren para el funcionamiento normal de todos los órganos del cuerpo y previenen la aparición de enfermedades cardiovasculares, ya que disminuyen el nivel de colesterol malo o LDL y aumentan el colesterol bueno o HDL. Además, el ácido gamma-linolénico, que es una clase de ácido omega 6, posee una gran capacidad antiinflamatoria, por lo que se utiliza para el tratamiento de dolencias como la neuropatía diabética y la artritis, y adicionalmente ayuda a mantener saludables el cabello, la piel y las uñas. Fibras dietéticas. Las semillas de hemp enteras, es decir, con cáscara, son ricas en fibras dietéticas, tanto solubles como insolubles, y ayudan al crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino, lo que fortalece el sistema inmunológico. Favorecen el tránsito intestinal, por lo que son idóneas para las personas que padecen trastornos intestinales o estreñimiento. Ayudan a mantener los niveles de azúcar en la sangre y reducir el colesterol, y brindan una sensación de saciedad, lo que apoya la pérdida de peso. Vitaminas. Las semillas de hemp son una buena fuente de vitaminas A, B, C y E. La vitamina A ayuda en los procesos de cicatrización. Las vitaminas del complejo B ayudan a suministrar energía al cuerpo, especialmente al sistema nervioso. Las vitaminas C y E son potentes antioxidantes, los cuales tienen la capacidad de impedir o frenar el daño en las células producido por los radicales libres. Los radicales libres son moléculas que se producen a diario en el organismo humano como resultado de diferentes reacciones que se llevan a cabo en este. El exceso de radicales libres favorece el envejecimiento prematuro de las células, también conocido como estrés oxidativo. Minerales. Los minerales de las semillas de hemp incluyen fósforo, calcio, sodio, hierro, manganeso, zinc,
cobre, magnesio, azufre y potasio, por lo que contribuyen a la salud ósea, previenen la anemia y son esenciales para realizar la gran cantidad de reacciones bioquímicas que ocurren en el cuerpo. Las semillas de hemp son de tamaño diminuto y color verdoso. Tienen una textura oleosa y un sabor entre la nuez y la almendra. En el mercado se encuentran con cáscara o sin ella, enteras o en forma de harina, y se incorporan con facilidad a cualquier dieta. Prácticamente caben en cualquier platillo y no necesitan ninguna preparación. Esto hace que sean perfectas para espolvorearse en fruta o agregarse a las ensaladas, el arroz, la avena, los panqués, el yogur, los batidos, etc. Lo mejor es consumirlas crudas, ya que muchas de las proteínas se pueden desnaturalizar si se someten a temperaturas elevadas. No obstante, si se añaden a platos calientes justo antes de servir, todas sus propiedades nutricionales se conservan. Aquí les compartimos unas sencillas, ricas y nutritivas recetas. Licuado frío de hemp, piña y coco. Los ingredientes para preparar este licuado son una cucharada de semillas de hemp, media taza de piña y 200 mililitros de agua de coco. Para su preparación se licúan los ingredientes con hielo y eso es todo. Así de increíblemente sencillo, delicioso, nutritivo y medicinal. Tazón de hemp con avena. Su preparación requiere una cucharada de hemp, un cuarto de taza de hojuelas de avena, 250 mililitros de leche de soja y media taza de frutos rojos. Calentar la leche de soja con la avena, dejar enfriar, agregar el hemp y los frutos rojos y eso es todo. La preparación queda lista para beber. Leche de hemp. Las semillas de hemp también se pueden utilizar para hacer leche si se desea sustituir la leche de vaca o probar un nuevo sabor. Los ingredientes para prepararla son media taza de semillas de hemp, 3 tazas de agua, una cucharadita de extracto de vainilla y una cucharadita de stevia. Su procesamiento es sencillo, simplemente se licúan los ingredientes durante 2 o 3 minutos a alta velocidad. Se cuela la preparación y listo. La cantidad de agua puede variar según la densidad que se desee obtener. Pues bien, eso es todo por ahora. Recuerden que los mejores alimentos nutritivos y medicinales se hallan en este canal. ¡Hasta pronto!